Sí, qué bueno. Muy buenos días, señora concejal, Buenos días, don eh, Francisco. Buenos concejales, días. señora Marcia, Días. Fernando, Francisco Herrera, don Gustavo. Quiero informar que el señor alcalde está hoy día en Santiago, en la Sudere, en una audiencia con el encargado nacional PMU y posteriormente con el encargado nacional PMB. Por lo tanto, le pido a don José, por favor, asumir la presidencia del Consejo. Bien, buenos días nuevamente a todos los presentes. En nombre de Dios, se abre la sesión de este Consejo Extraordinario de fecha 30 de agosto del año 2024. Como punto de la tabla es solicitud de acuerdo para revisar y revocar acuerdo número 963 tomado en la sesión extraordinaria del 23 de agosto de 2024, de acuerdo a nuevos antecedentes. ¿Cierto? En paréntesis, artículo 16 del reglamento interno de funcionamiento del Consejo Municipal. Y por otra parte, acuerdo para aprobar contrato con empresa que ejecute el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, limpieza y mantención de áreas verdes, comuna de Tucapel. Antes de dar la palabra al presidente de la comisión, quisiera, don Francisco, si se puede referir a la primera parte del acuerdo, que es revocar el acuerdo anterior, para entender ese procedimiento en particular. Bien, como ese día hubo votación, y finalmente la votación no dio los votos para que fuera aprobado. El mismo reglamento indica de que no antecedentes, y los antecedentes fueron que algunos de los concejales presentes acá no recibieron la información pertinente, y también aprovechamos la instancia para que el director de compra y licitaciones enviara a cada uno de los concejales y también comprobar de que ellos habían recibido la información. Perfecto, pero en tal sentido es necesario revocar el acuerdo porque yo entendería que si se aportan nuevos antecedentes, ¿cierto? Eso permite tomar un nuevo acuerdo y que esto se puede aprobar o rechazar. Sí, y mi consulta era en si técnicamente, digamos, es necesario la revocación del acuerdo anterior. Esa parte, en lo personal, perdón que lo pregunte, pero no, a mí no me queda muy claro. Por eso lo conversamos con Gustavo. Gustavo, por favor, atendiendo el reglamento del Consejo y el tema normativo. Sí, sí, recordar que, bueno, no estuve presente en la sesión, pero después la escuché y conversando con Fernanda Medina me señala de que sí, por una votación de 3-2, me parece, la cual se rechazó la propuesta de contratar al oferente que se había adjudicado. ¿Ya? Y dentro del argumento se mencionó que faltaban antecedentes o que no habían llegado los antecedentes a destino, digamos, a los concejales, y por lo tanto ya se tomó ese acuerdo. Y el reglamento señala de que se podría retomar esa conversación, digamos, pero como se tomó el acuerdo de rechazar, tendríamos que revocar el acuerdo para volver a tratar el tema en base a los nuevos antecedentes. Esa es la figura que nace, digamos, que es novedosa en este concepto. Gracias, Gustavo. Perfecto. Bueno, queda claro, don Gustavo, se agradece. Bien, colega, siendo así, don Juan Yancupil, que es presidente de la Comisión de Contratos de Licitaciones, ¿cierto? Le ofrecería la palabra porque nos pudiera dar lectura al acta correspondiente, por favor, presidente. Sí, antes de Ya, eso, don José, son dos acuerdos en realidad, si usted se fija en la la lectura del revocación. primero Sí, habría que correcto, por eso revocar. Ajá, consultaba eso. Sí, entendí que eran sí, dos acuerdos. Ahora, no sé sí, si es necesario tomarlo ahora o dar lectura al acta y porque yo entiendo que se va a revocar o no una vez teniendo todos los antecedentes. Pues yo creo que sería pertinente poder dar lectura al acta y ahí tomamos inmediatamente el primer acuerdo, que es la revocación, en segundo lugar después la aprobación correspondiente. Ujú. Presidente, por favor. Gracias, presidente. Eh, Muy buenos días a todos, señor alcalde subrogante, don Gustavo Pérez, colegas, directoras y directores. A continuación daré lectura nuevamente al acta
número 13 de la Comisión de Contratos y Licitaciones, constituida el día 13 de agosto a las 10 horas, presencial en la Sala de Seguridad Pública de la Municipalidad de Tucapel. Se constituye la Comisión Ampliada de Contratos y Licitaciones del Honorable Consejo Municipal de la Comuna de Tucapel, con la presencia de los siguientes integrantes: concejal y presidente de la comisión, señor Juan Fernando Ñancupit Soto; el concejal integrante, señor José Antonio Fernández Alister; el concejal integrante, señor Luis Patricio Manosalva Enríquez; el director de obras, don Francisco Javier Herrera Sepúlveda; y el secretario técnico de la Comisión de Contratos y Licitaciones, señor Luis Fernando Herrera Larenas. Tabla: aprobación, contratación y licitación pública denominada Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios, Limpieza y Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de Tucapel. En atención a al requerimiento proveniente de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Tucapel, donde se solicita la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, además de la limpieza y mantención de áreas verdes, Comuna de Tucapel, por un periodo de 48 meses, sujeto a lo establecido en las bases administrativas y demás antecedentes técnicos del proceso de licitación. En consideración que los dos procesos de licitación anteriores fueron declarados desiertos, por lo que se procedió a realizar un tercer proceso licitatorio de acuerdo a las bases y demás antecedentes aprobados por la Contraloría Regional del Biobío en la etapa de toma de razón del decreto alcaldicio número 3707 de fecha 13 de diciembre del 2023. De acuerdo a la normativa de compras públicas del Estado, se realizó un nuevo proceso de licitación pública bajo la ID 11-61266-14-LR24, conforme a lo establece el decreto alcaldicio número 2332 de fecha 18 de junio de 2024. Resolución que declaró desierto el segundo llamado a licitación y ordenó este tercer proceso. En las bases de licitación y decreto que las aprobaron, se nombró a la comisión evaluadora que tenía la responsabilidad de evaluar las ofertas recibidas, compuesta por los directivos titulares o subrogantes de las direcciones de control interno, secretario municipal, director de contrato y licitaciones, director de obras, director de administración y finanzas y director de CEPLAN. Una vez cerrado el plazo para la recepción de la oferta del proceso de licitación, se constituyó la comisión evaluadora el día martes 6 de agosto del presente año, con el objeto de proceder a realizar la evaluación de la única oferta recibida en este llamado a licitación pública, con el objeto de proponer la adjudicación a la oferta mejor evaluada, basado en los informes y actas emitidas por esta comisión evaluadora. Antecedentes de la licitación: presupuesto mensual disponible para la contratación de los servicios: 57.976.000 pesos del presupuesto municipal vigente. Ofertas recibidas: una, correspondiente a servicios Jorge o Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres S.p.A. Oferta de evaluación técnica: una, correspondiente a servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres S.p.A. RUT 76162-521-7. Oferta fuera de base: ninguna. Oferta incorporada a la adjudicación: una, correspondiente a servicio Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres S.p.A. por un puntaje de 97,4 puntos. El presidente de la Comisión de Contratos y Licitaciones, señor Juan Yancupil, solicita que se proceda a dar lectura a los informes de la Comisión Evaluadora. Cumpliendo con lo solicitado, se da lectura al acta de apertura, cuadro de evaluación de la oferta y al informe técnico de la Comisión Evaluadora, junto con hacer referencia a los puntajes obtenidos por el único oferente, en cada uno de los criterios de evaluación definidos en la base de licitación. Se informa que el oferente obtuvo un puntaje parcial en el factor de evaluación experiencia, evaluado en cantidad de contratos de servicios de iguales características, debido a que el oferente certificó correctamente 8 de 13 contratos incluidos en el anexo número 5, producto de errores en la transcripción de las fechas de los certificados al anexo ya indicado, o con la orden de compra respectiva. Producto de lo mismo, obtuvo un menor puntaje en cumplimiento de requisitos. El concejal Patricio Manosalva consulta si todas las hojas estaban firmadas por el oferente, respondiéndose afirmativamente que todas ellas venían debidamente firmadas. Por su parte, quien habla pregunta si el proveedor realizó cambios a la oferta de las remuneraciones del personal en comparación con la licitación anterior. Don Luis Herrera indica que el oferente mantuvo la oferta de la licitación anterior. El concejal José Antonio Fernández consulta si se mantiene el 100% de los trabajadores. Don Francisco Herrera responde que sí, en total 42 trabajadores que se señalan en las bases de licitación. El mismo concejal consulta por la cantidad de empresas que se presentaron a la visita en terreno, ya que cuando una licitación se ha presentado una sola oferta, se presta para cuestionamiento. Don Francisco Herrera responde que 7 empresas participaron de la visita a terreno, es decir,
hubo participación, pero solo un interesado presentó una oferta formal. Puede ser que los demás asistentes no se interesaron por considerar que no se ajustaban a los márgenes del presupuesto disponible para la licitación. El concejal Patricio Manosalva consulta si se realizaron preguntas a la visita a terreno. Don Francisco Herrera responde que sí, ya que el objetivo de esta reunión informativa, que fue considerada en el cronograma de la licitación, es precisamente responder dudas de los interesados. Don Luis Herrera indica que lo importante es que la empresa que realizó la oferta estuvo presente en la visita a terreno, ya que era un requisito obligatorio que estaba establecido en las bases administrativas de la licitación. El concejal Manosalva también consulta si hubo preguntas de la licitación y si se identifica quién las realiza. Don Francisco Herrera señala que hubo 5 preguntas que fueron respondidas de acuerdo al cronograma de la licitación. Agrega además que la plataforma del Sistema de Información del Mercado Público no publica quién las realiza. Concejal Fernández consulta si hay algún reclamo de algún otro interesado y si es posible que se pueda formular posterior a la adjudicación. Don Francisco Herrera responde que no hubo reclamo en este proceso licitatorio. Respecto a si se pueden hacer reclamos posteriores a la adjudicación, señala que sí existen instancias para hacer reclamos en forma posterior a esta. Al respecto, don Luis Herrera agrega que en los procesos de licitación, los proponentes pueden ingresar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la publicación del acta de apertura de las ofertas. En la presente licitación no se recibió ninguna observación al respecto. El concejal Fernández consulta si lo último que se realiza es la firma del contrato. Hasta ahí todavía se puede retrotraer el proceso en caso de que exista algún reclamo. Se le informa que los procesos de licitación se pueden retrotraer estando adjudicado y firmado el respectivo contrato. Todo va a depender al mérito del reclamo y a la resolución que se adopte finalmente. Quien habla informa que revisó los documentos de la licitación y no tiene ninguna observación al respecto. Agrega que en la oferta se considera un aumento de un 6% en las remuneraciones, es decir, es una mejor opción. Una vez terminado el uso de la palabra de los señores concejales, el presidente de la Comisión de Contratos de Licitaciones ofrece la palabra para que emitan su votación. Concejal Fernández aprueba la propuesta de adjudicación. Concejal Manosalva aprueba la propuesta de adjudicación y quien habla también aprueba la propuesta de adjudicación. De acuerdo con la votación, se aprueba por la totalidad de los concejales asistentes a la Comisión de Contratos y Licitaciones la contratación del oferente considerado en la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora. En consecuencia, atendiendo los resultados registrados en el acta de apertura, cuadro de evaluación e informe técnico de propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora, la Comisión Ampliada de Contratos y Licitaciones aprueba contratar al proveedor que se indica y lo somete a consideración del alcalde y el honorable Consejo Municipal con la finalidad de prestar los servicios detallados en las especificaciones técnicas de la licitación pública denominada Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios, Limpieza y Mantención de áreas verdes Comuna de Tucapel. Se hace presente que de conformidad al artículo 65, letra J del decreto con fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, el acuerdo para la contratación de los servicios ya individualizados requerirá la aprobación de los 2/3 del Honorable Consejo Municipal por comprometer al municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio vigente. Nombre del oferente adjudicado, Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres S.p.A., RUT 76162-521-7, monto total de la oferta mensual y total neto para el periodo, valor mensual del contrato 48.719.265 pesos, valor total del contrato 2.338.524.720 pesos, plazo del contrato 48 meses. Para constancia firma don José Antonio Fernández Lister, concejal integrante de la Comisión de Contratos y Licitaciones, don Luis Patricio Manosalva Enríquez, concejal integrante de la Comisión, don Francisco Javier Herrera Sepúlveda, director de Obras Municipales, don Luis Fernando Herrera Larenas, director de Contratos y Licitaciones subrogante, y quien habla en calidad de concejal presidente de la Comisión de Contratos y Licitaciones. Eso es la lectura del acta, señor presidente. Comentar que el propósito, obviamente, de nosotros como comisión es que, en primer lugar, en la semana pasada comentarles que el director de Contratos y Licitaciones derivó los antecedentes a los concejales que no habían recibido estos documentos. Se derivó tanto el acta como el resto de la documentación requerida, además de los documentos que solicitó puntualmente la concejala Tania Villalobos, y que además se adhirió el concejal Felipe Altamirano, que correspondía a los documentos y toma de razón de la Contraloría. Por lo tanto, eso se consideraría, señor presidente, por su intermedio, como los antecedentes adicionales solicitados por los miembros de este consejo para poder revisar nuevamente el tema que
está en cuestión, en tabla. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, tal como lo menciona el presidente de la Comisión de Contratos y Licitaciones, con estos nuevos antecedentes es que se solicita acuerdo para revocar el acuerdo 963 de fecha 23 de agosto del año 2024. Colegas, ahí en votación, por favor. Concejal don Patricio Manosalva. Apruebo la revocación, presidente. Gracias. Concejala Tania Villalobos. Yo mantengo mi voto de rechazo, ya que los antecedentes que se me entregan no me conforman. Tengo algunos antecedentes que aportar también. Concejal Felipe Altamirano. Yo apruebo la revocación, presidente. Concejal don Jaime Enríquez. Yo voy a rechazar porque insisto que mantengo una consulta a la Contraloría General de la República, la cual no recibió respuesta en cuanto a este mismo tema. Perfecto. Don Juan Yacubil. Yo apruebo la revocación, presidente. Perfecto. Y en lo personal también apruebo la revocación. La revocación sería aprobada en este caso por mayoría, entiendo, don Gustavo. Correcto, don José. Bien, perfecto. Colegas, con los antecedentes ya expuestos y la revocación aprobada, ¿es cierto? Se ofrece la palabra para las respectivas consultas y observaciones en conformidad al acta que leyó el presidente de la Comisión de Contratos y Licitaciones. Concejal don, me parece que levantó la mano don Juan Yacubil. Concejala Tania Villalobos. Sí, solamente y yéndome hacia bien atrás, desde el decreto alcaldicio, el 307, 303, el 3707, respecto de los vistos que aparecen desde el... Ay, parece que tenía las letras acá. De los vistos de los vistos desde la letra G hasta la letra K. Desde ahí estuve revisando. Y después desde el decreto 102, la licitación, la 1161, 200, 266-4 LR24, el decreto alcaldicio 102 que aprueba y aplica, no tiene toma de razón, no se han modificado las bases, ¿ya? En ese no se modificaron las bases. En la licitación, la 1161-266-8 LR24, el decreto 102 aprobada se aplica, no tiene toma de razón. Aquí sí se modificaron las bases. En el decreto alcaldicio 1791 del 9 de mayo del 2024 se modifica el punto 17.1 de las bases condiciones para contratar. ¿Ya? Y en la 1161-266-14 LR24, el decreto alcaldicio 102 base y aplica, tampoco tiene toma de razón de Contraloría, y el decreto alcaldicio 2747 del 19 de julio del 2024 modifica el punto 15.4 de las bases y vuelve a publicar decreto donde modifica el decreto 1991 del 9 de mayo del 2024 que modifica el punto 17.1 de las bases y condiciones para contratar. La verdad es que estuve revisando los decretos alcaldicios, estuve revisando las licitaciones en el portal, entonces me surgen estas dudas. Y la verdad es que por eso yo voy a mantener mi votación, presidente. Eso. Gracias, concejala. No sé si nos pudieran aclarar esto que comenta la concejala Tania Villalobos respecto de la no toma de razón de Contraloría de los decretos que ella indica, ¿cierto? Contrarrestando con la toma de razón general que hace la Contraloría respecto del proceso. Me gustaría si pudieran, no sé si don Francisco, directamente usted, a quien estime pertinente, poder hacer la aclaración, por Don Luis, favor. Don Luis va a Presi- explicar ahí. Presidente, mire, junto a esos antecedentes, decretos que están ahí, que comentaba la concejal Tania Villalobos, va el oficio, ¿no es cierto? Un oficio que los números son bien chicos, el E435024/2024 de la Contraloría, ¿ya? La Contraloría
Regional del Biobío, con fecha 26 de octubre, con este oficio, aprueba, dice, voy a leer la primer párrafo. Esta Contraloría ha dado curso al decreto de epígrafe que dice que es el 3707, ¿no es cierto?, que habíamos enviado para toma de razón de las bases, por el cual se aprueban las bases administrativas, bases técnicas y anexo para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y limpieza y mantención de áreas verdes. Ese es el primer párrafo, ustedes eso lo tuvieron, nosotros se lo enviamos. Ese es el último documento que emite la Contraloría aprobando las bases de la licitación que antes habían sido observadas con muchas observaciones y que después se hizo el decreto 3707, porque antes era otro número, el primero que observó, tenía muchas observaciones por las nuevas disposiciones que se habían introducido a las licitaciones de aseo, ¿ya? Entonces, en este, de 26 de octubre del 23, insisto, en el oficio E435024, la Contraloría dice que aprueba las bases administrativas. Dice en renglón seguido, en otro párrafo, no obstante, cumple con hacer presente que es necesario que en la etapa de aclaraciones, esto es cuando ya se publica la licitación, ¿no es cierto? Hay una etapa en que se pueden, la misma entidad licitante puede hacer algunas indicaciones con respecto a las bases. Dice, no obstante, cumple con hacer presente que es necesario que en la etapa de aclaraciones del respectivo proceso licitatorio, esa entidad precise lo siguiente. Y ahí hay 7 puntos, perdón, 8 puntos. Y esos 8 puntos, la mayoría de ellos fueron, ¿no es cierto?, aclarados en el decreto 102, que también se adjuntó. El decreto 102 creo que es de fecha 10 de enero, ¿ya? En ese oficio se recogieron y se consideraron las observaciones, ¿no es cierto?, que se habían formulado, ¿no es cierto?, al decreto que nosotros enviamos que aprobaba las bases. Y iban también ahí dentro todas las bases, todo el desarrollo de las bases y los anexos, ¿ya? Entonces, esa es así opera la Contraloría. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? En esos decretos que también comenta la concejal y tiene toda la razón, se hicieron modificaciones a esa, pero por indicación de la Contraloría cuando toma razón del decreto 3707 que aprobó las bases. Ellos dicen ya, aprobamos la Contraloría, pero hacemos esto alcance, ¿ya? Y que lo indica ahí. Y que después, ¿no es cierto? Pero esto ya no van a tomar razón porque es por imperativo propio de la Contraloría, cuando toma razón, que dice que esos puntos le merecen ciertas que había que corregirlo, pero son situaciones bastante, no son fundamentales. Yo la puedo leer, dice. Aquí, por ejemplo, se habla lo establecido respecto al cronograma, en el número 1. Y en el cronograma, claro, lo que pasa es que nosotros no modificamos nada por no alterar precisamente las bases del primer cronograma que enviamos. Nosotros las mantuvimos así y las corregimos inclusive porque los mismos oferentes en el periodo de pregunta hicieron consulta de cuándo iba a ser como era de las bases anteriores, que no la podíamos modificar, como decimos, y sino que más bien la hicimos a través de aclaraciones, ¿ya? Respecto a la visita a terreno, ¿ya? Después dice en el punto 2, lo exigió en el punto 12.2, letra A, en cuanto a quienes deberán realizar el servicio de limpieza y mantención. Ahí señalado, ya no se advierte la fundamentación de la exigencia y por tanto significa el establecimiento de diferencia arbitraria. Ese punto señalaba que tenían que ser varones las personas que se van a contratar para hacer la mantención de áreas verdes, si no me equivoco, ese punto del punto 12.2, ¿ya? Respecto a la mantención. Entonces, ellos nos dicen que considera arbitrario, se sabría que hacer esa corrección. Y esa corrección se hizo en el primer decreto de aclaratorio de 102, que ahí se hicieron la mayoría de estas observaciones y alcance que hace la Contraloría. Después dice, lo señalado en el punto 15.4, criterio de evaluación, cumplimiento de requisitos en relación con el punto 15.3, posibilidades de subsanar errores o omisiones formales detectados durante la evaluación, ya que según se establece el artículo 40 del decreto ley 250 del 2004, este reglamento de compras públicas del Ministerio de Hacienda, en los casos de establecerse esta posibilidad
de subsanación, las bases deben contemplar un criterio de evaluación referido al cumplimiento de requisitos formales de presentación de las ofertas, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo con todo lo requerido y como se señala en el decreto en cuestión. Esto les explico, un poco técnico. Lo que pasa es que uno de los criterios de evaluación que tienen que haber cuando hay errores o omisiones, cuando empieza a funcionar la comisión de evaluación y detecta que hay errores, ¿no es cierto?, que pueden ser subsanables, entonces se le pide que corrija aquellos aspectos, ¿ya? Entonces, pero no le puede salir gratuito al que obviamente no hizo la pega bien, sino que la presentó y venía incompleto, venía con errores. Entonces, lo que dice en el fondo esta disposición de reglamento y que nos hace observación ahí respecto a eso, es que lo que se hace es castigarlo en el puntaje en cumplimiento de requisitos, ¿ya? Entonces, dentro de los factores de evaluación está este factor, se consideró este factor de evaluación para hacer ese ajuste y reconocer, ¿no es cierto?, y ser justo con los que sí cumplieron dentro del plazo y en la forma correcta la entrega de los antecedentes de la oferta. Entonces, el artículo 40 dice eso, hay que castigarlo, pero las bases tenían que quedaba fuera de base, perdón la redundancia. Decía, si habían errores, ¿no es cierto? O sea, derechamente la comisión no podía, sino que simplemente quedaban fuera de base. Pero lo que pasa es que el reglamento dice expresamente que debe castigarse con puntaje, no dejarlo fuera de base. No sé si me explico bien, ¿ya? Entonces, esa es la tercera observación que nos hizo. Y la hicimos en uno de los decretos que la concejal señala, o bien en el grande que se hizo, pusieron la mayor observación en el 102. Después del 4 hace otro alcance de la Contraloría. Lo referente al punto 16.3, dice, ya que las consultas en relación a la adjudicación deben realizarse a través del sistema de información, no siendo posible la comunicación mediante correo electrónico, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 y 41 del Decreto Ley 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Aplica dictamen 81-714 del 2014. ¿Qué dice aquí? Dicen derechamente que y es verdad, porque lo establece para efectos de transparencia, no puede haber relación de relación con los oferentes a través de correos, ¿entiendes? Sino que solamente a través de la plataforma que dispone el Ministerio de Hacienda a través de compras públicas. Entonces, eso es lo que también nos hace corregir, ¿no es cierto? Porque se había señalado que la información de la adjudicación se iba a dar, ¿no es cierto?, a través de correo, y eso fuera. Entonces, nosotros corregimos ese y todo tenía que hacerse por la plataforma de compras públicas. El número 5 y otro alcance, dice, respecto al tope máximo de las multas indicadas en el punto 18.2 de sanciones y multas. Claro, porque en las bases se señaló, en las técnicas se señaló y en las bases administrativas que tenían que ser las dos. Había una disparidad entre las bases técnicas y las bases administrativas, en términos que si supera el 20% en multas, ¿ya? Derechamente había que ponerle término al contrato, ¿ya? Al contrato que hubiese ganado la licitación. Tan solo se refiere a eso, a hacer una corrección, no hace una observación respecto que sea lo mismo, ¿no es cierto?, en las dos, en las bases técnicas y en las bases administrativas. Después, en el número 6, dice que lo establecido en el punto 19.1, saldo insoluto, es con un máximo de 6 meses, en consideración a lo señalado en el 5 del artículo 77 del referido decreto 250. En el fondo, esto dice que, porque como dije, hay ciertas inhabilidades que indican, ¿no es cierto?, o montos que habría que retenerle al oferente que gana, si es que tiene pendiente pago insoluto de imposiciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso dice, había que indicarlo, ¿no es cierto?, que es con un máximo de 6 meses, en consideración precisamente al artículo 77. Después se indica el monto de las multas señaladas en el punto 7, el mismo tema, que también ahí, claro, ese se refiere a las especificaciones técnicas, había esta disconformidad respecto a lo que decían las bases administrativas. Y después, bueno, dice que tiene que ir con la frase final de tómese razón por la Contraloría el decreto.
nosotros hicimos esas modificaciones y fuimos bien celosos en no modificar las bases precisamente por lo que señalaba la concejal, porque las bases se aprueban una sola vez la Contraloría. Primero a nosotros nos hizo, y reconozcámoslo, nos hizo hartas observaciones. Hizo hartas observaciones porque uno generalmente las bases, uno tiene bases típicas que ha ido construyendo en el tiempo, pero con todos los cambios que se produjeron y que introdujo la ley 20.445 respecto a las licitaciones de aseo, es que hay muchas que se tropezaban con eso, chocaban con eso, y otras que derechamente a veces, y yo lo he manifestado, por eso a veces hay que leer harto, hay que estudiar harto los temas de la ley, del reglamento, porque uno coloca cuestiones que no corresponde, no hay que ser demasiado papista, como se puede decir, sino que limitarse a lo que dice lo que dice el reglamento y lo que es básicamente el reglamento. Entonces, a veces hay muchas cláusulas, muchos puntos de las bases que no corresponde y que la Contraloría aquí nos dio una clase respecto de situaciones tenía que corregirse en esta licitación y en otras también, pues si esto es aplicable a todas las licitaciones que se hagan. Entonces, lo que dice la concejal Tania Villalobos tiene mucha razón. Hubo modificaciones a las bases, pero hubo modificaciones porque la propia Contraloría, en el proceso de toma de razón, no hizo esa observación, nos dijo yo antes no había observado, como le digo, como 30 observaciones al primer despacho, ¿ya? A la Contraloría, pero después ella dice, sí, aquí hay unas otras, pero yo les pido que ustedes la aclaren, ¿no es cierto?, en el proceso mismo, ya cuando está en curso la licitación. Y eso es lo que hicimos, ¿ya? Entonces, nosotros, la toma de razón del decreto 3.707, ¿ya? Que ese fue el decreto, y así lo reconoce la Contraloría, fue en definitiva ese decreto lo toma, pero lo aprueba, le da curso a la toma de razón, pero hace esa observación. Ahora, yo tengo que decirle a los señores concejales, y lo hago con mucho respeto, en términos de que la Contraloría, nosotros tenemos que mandar todos estos antecedentes a la Contraloría, precisamente porque la 21.445 estableció forzosamente que tiene que tomarse razón las bases antes de la licitación y tiene que tomarse después razón la adjudicación. Entonces nosotros estamos todavía en este proceso. Nosotros, si se aprueba, cuando llegue el momento en que se apruebe la contratación, tenemos que hacer un decreto alcaldicio, ¿ya? Con todos los vistos y los considerando, ¿no es cierto?, que adjudica a en el caso que corresponde, a este oferente, ¿no es cierto?, ¿ya? Y ese decreto, con toda la documentación, tenemos que mandar a la Contraloría. Es decir, la Contraloría lo primero que nos va a decir es que no, si hubiese hecho modificaciones y cambios que no estaban en estos puntos que nos dice la Contraloría, obviamente que estaríamos mal. Pero en definitiva, lo que nosotros hicimos es modificar aquellos puntos que la Contraloría nos dijo. Porque sabemos que tienen que ir nuevamente de vuelta y ellos tienen todos estos antecedentes. Entonces, cuando lo primero que van a ver, ¿dónde está la toma de razón? Ya, aquí nosotros dimos respuesta a petición de la Municipalidad de Tucapel y le aprobamos las bases y le hicimos observaciones primero, repitamos, si hay que hacer, en esto hay que ser realista. Le hicimos muchas observaciones, pero después, ¿no es cierto? Ustedes las corrigieron, ¿ya? Con el decreto 102 y nuevamente volvió a la Contraloría y la Contraloría dictaminó finalmente con fecha 26 de octubre del 23 que aprueba las bases y haciendo, insisto, estas observaciones que señalaba la concejal Tania Villalobos y que fueron efectivamente realizadas por decreto, porque nosotros en esos casos lo hacemos por decreto y lo subimos a la página en el momento que se inicia el proceso de licitación, porque en definitiva complementa las bases que estaban en toma de razón con estos decretos que responden a lo que nos pidió la Contraloría respecto a los alcances que nos formuló. En el fondo, eso no es otra cosa. Nosotros mal estaríamos si estuviéramos haciendo cambios que no nos dice la Contraloría, ¿ya? Porque nosotros igual nos acusaríamos, porque esto va a ir a la Contraloría. La Contraloría va a sancionar y va a tener que tomar razón de la adjudicación. Y no, o naturalmente, eso es por revisión de materias legales, la Contraloría precisamente eso es lo que va a hacer, si se cumplió con todas las normas, con todas las... ¿ya? Yo no sé, presidente, si eso podría aclarar un poco lo que plantea la concejal Tania Villalobos. Sí, don Luis, o sea, se entendió, digamos, lo que usted extensamente ha explicado con todos los detalles correspondientes, ¿ya?
Se agradece esa explicación. Eh, no sé si la colega Tane Villalobos eh, quedó con la mano levantada para ofrecer la palabra o para continuación vendría don Jaime Enríquez y don Juan Yancupil. Sí, sí, quería intervenir al respecto. O sea, yo entiendo las explicaciones eh, que da cierto acá ¿cómo se llama esto? Don Luis. Entiendo que hay una toma de razón a través de un oficio que se emite el día 26 de octubre. Entiendo que a través del decreto 3707 del 12 o 13 de diciembre del 2023, la Contraloría genera los alcances a través del oficio no me acuerdo cuánto, ¿ya? Sin embargo, hay otros decretos más del 9 de mayo, del 17 de julio, ¿cierto? Donde se hacen efectivamente modificaciones y esas modificaciones no están con la toma de razón. Entonces, eh, puede que sea ignorante, no sé, pero entiendo que las modificaciones también tienen que ser con toma de razón y en función de aquello y de que no he visto los timbres en ningún documento, ¿cierto? De la Contraloría, digamos. He revisado bases de otros municipios donde efectivamente sí están los timbres de toma de razón de Contraloría. Yo la verdad es que no puedo opinar de otra forma, más allá que el proceso, ¿cierto? Y una vez que se adjudique y todo, vaya a tomar de razón de Contraloría. Yo en este momento no tengo los antecedentes suficientes o a mí no me conforman. Es simplemente, y entiendo yo que por eso hoy día yo estoy sentada en esta mesa como concejala, para poder decir, ¿cierto? Lo que a mí me produce alguna, no quiero usar mal una palabra, pero me produce eh, algún miedo, por así decirlo, de que vayamos a cometer algún error, porque en el fondo es eso, es un tema de ser precavidos. Y es esa mi manifestación hoy día en esta sesión de consejo, que no vayamos a cometer algún error, más allá de lo que indica, ¿cierto? Acá don Luis, que si cometemos algún error, Contraloría en algún momento nos va a decir, oiga, no lo haga más o modifíquese o lo que sea, ¿no? Pero siento que acá nosotros deberíamos tener el timbrecito. Y yo lo que pido es el timbrecito de todas las otras cosas que hemos modificado, porque efectivamente las bases se han modificado posterior, ¿cierto? A a esta prueba base que se realiza el día 26 del 10 del 2023 y después vienen todos los decretos posteriores, el 3707, el 1791, el 2747, ¿cierto? Y todos los oficios que fueron emanados de la Contraloría y en el oficio 3707, colegas concejales, en los vistos están todos, en el 201 también están en los vistos todas las informaciones que ustedes pueden revisar para atrás. Esos decretos están en el portal de transparencia, ¿cierto? Los pueden encontrar también todas las licitaciones en el mercado público, las informaciones están ahí. Entonces, eh, a mí, como concejala, esto me da como susto. Esa es la verdad. ¿Mm? No digo no digo cómo se llama esto, que aquí hay alguna cuestión extraña o algo, sino que simplemente estoy tratando de tomar los recaudos que a mí, como concejala, debo hacer en el sentido de, ¿cierto?, proteger y resguardar el proceso, que eso es lo que finalmente la ley a mí me mandata. Por eso yo estoy sentada aquí hoy día con ustedes. Eso. Perfecto. Gracias, concejal. Solo para aclarar que no me quede la duda, cuando usted se refiere a las modificaciones posteriores que se hicieron al 26 de octubre, se refiere, ¿cierto?, a los 8 puntos a los cuales hizo referencia don Luis, ¿no? A esas modificaciones posteriores. Le cuento, la puede buscar en el decreto alcaldicio del 9 de mayo, el 1791, que modifica el punto 17.1. La puede buscar en el decreto, hace del 2024, concejal. La puede buscar en el decreto 2747 del 19 de julio, que modifica el punto 1514. Ya se vuelve a publicar el decreto 1791 del 9 de mayo del 2024, donde modifica ciertas las condiciones del punto 17 punto uno. Eso, están mencionados, esos decretos están mencionados en el decreto 102.
pero el decreto 102 se Perfecto. basa en el decreto 3707, Ujú. ¿ya? Que es el Ok. que se emite posterior, ¿cierto?, al decreto que menciona en primera instancia don Luis, que es el decreto del 26 del 10. Y que desde Ok, ahí gracias, sí. Contraloría, ¿cierto?, emite este oficio. Eso. Perfecto, clarísimo. Gracias. Concejal Jaime Enríquez y concejal don Juan Yacupil a continuación, por favor. Para después dar respuesta al final, por favor. Gracias, presidente. Primero de todo, buenos días a cada uno de los presentes. Bueno, me uno a las palabras de la concejala Villalobos y no sé, me da la sensación de que vamos a adjudicar algo y después vamos a tomar el uso de razón cuando la Contraloría ya hizo algunas observaciones y que debiesen haberse enviado para tomar el uso de razón y que obviamente la documentación deberá ir con el timbre de la toma de razón. Por eso también porque vamos a adjudicar algo. Luego nos va a presentar a la Contraloría va a decir, no, pero se equivocaron en esto, porque ustedes, claro, yo pedí modificación, pero ustedes no me lo enviaron a mí para decir si estaba bien la modificación que hicieron o no la hicieron. Entonces creo que ahí don Luis bien lo explica él a lo mejor, pero creo que faltaría esa parte. Igual no me queda claro el por qué vamos a enviar, vamos a adjudicar y después vamos a tomar el uso de razón si la Contraloría ya solicitó hacer algunas modificaciones, se entiende, de que ella misma nuevamente tiene que dar el visto bueno para seguir avanzando con el proceso. Eso, presidente. Gracias, don Jaime. Vamos a tomar nota ahí de la consulta para después pedir el pronunciamiento. Don Juan Yacupil. Gracias, presidente. Menos mal que este consejo es grabado, lamentablemente después va a ser publicado. A mí no me voy a referir a ningún miembro del consejo, ya para no extender aún más la discusión y que me respondan por alusión, etcétera. Pero de verdad, lo que voy a decir lo voy a decir con la mayor responsabilidad y con la mayor seriedad, porque en el fondo aquí me voy a colgar las palabras de la concejala Tene Villalobos, en cierto modo, en una parte. Creo que aquí uno no está para dar una opinión, para dar lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo estimo, a lo que yo le temo o no le temo. Acá debemos objetivar. Y todas las opiniones vertidas, ¿cierto?, en esta discusión o en cualquier otra, en este escenario, siendo miembros de un cuerpo colegiado, más allá de las opiniones que yo pueda tener políticamente hablando, de temas religiosos, valóricos, lo que sea, pero acá lo que uno tiene que preguntar es una opinión objetiva, en base a antecedentes, en base a documentación. A mí me da vergüenza, señor presidente, por su intermedio, y lo voy a calificar así, me da vergüenza tener que estar discutiendo este mismo tema, no sé, ya ni siquiera sé en qué oportunidad estamos. He leído el acta en varias ocasiones, en este ya el segundo o tercer consejo donde lectura un acta. Hay documentos que han sido derivados en primera opción, recurrimos a, yo incluso pedí las disculpas públicas a los miembros del consejo, porque no se les había derivado los antecedentes. Se les derivaron los antecedentes el día viernes, pudiendo haberlos revisado. Yo no puedo estar en el tiempo de los miembros del consejo, obviamente, no sería una patudez y no lo voy a hacer jamás. Pero se pudo haber revisado, se pudieron haber enviado las consultas, derivado las consultas a las direcciones, como en otras oportunidades se han hecho. Todos los miembros de este consejo sabemos que cuando tenemos alguna consulta o alguna inquietud, alguna duda al respecto de algún tema en específico, lo podemos derivar principalmente y directamente al director. Ya no ha habido ningún problema en esa comunicación. Entonces, a mí de verdad me molesta en cierto modo que lleguemos a estas instancias, a empezar a seguir discutiendo un tema que es netamente necesario. Ahora, yo revisé la documentación, entiendo las consultas que manifiesta la concejala Tene Villalobos respecto a las modificaciones de las bases. Ahora también entiendo el punto que indica el director de contratos y licitaciones que estas modificaciones responden a las solicitudes que hace explícitamente en el oficio de la Contraloría, donde hace toma de razón de las primeras bases, ¿cierto?, administrativas. Ahora, lo que yo consideraría que no se ajusta al reglamento y a la norma es que se hubiesen hecho otras modificaciones, las cuales no tengo los antecedentes de que se hayan hecho otras modificaciones. Y eso también voy a ser sumamente claro. No debieron haberse hecho otras modificaciones si es que no lo requería el informe de la Contraloría. Yo no lo considero necesario. Pero a mí, más allá de todo, presidente, habiendo nosotros hecho un trabajo
importante la comisión, siendo una de las comisiones que se reunió durante todo el periodo que hemos realizado, por lo menos este año, con un 100% de asistencia. Eso quiere decir que hemos hecho un trabajo bastante serio, bastante metódico, bastante dedicado, más allá de que a nosotros, obviamente, disponemos de los antecedentes que también se nos entregan en cada una de las comisiones, y eso debo ser súper enfático en eso, pero de verdad, a mí yo me siento sobrepasado cuando nuevamente redundamos en el mismo tema. Insisto, si hay dudas, yo podría haberle enviado un correo al director de contratualizaciones, podría haber derivado un correo al alcalde, no sé. No somos, yo no creo que la burocracia en el caso de la Municipalidad de Tucapel sea tan grande como para no poder acceder a un correo electrónico y poder hacer una consulta. Entonces, de verdad, yo creo que se está, en mi opinión, creo que se está dilatando demasiado esta discusión. Voy a poner sobre la palestra y no es por ningún motivo poder tener que comprometer al respecto, pero hoy día la misma empresa, para que la gente lo sepa, está trabajando mediante otro mecanismo de contratación en el servicio de recolección de residuos domiciliarios y la mantención de áreas verdes. La misma empresa. La misma empresa fue votada hace unas semanas atrás mediante otro mecanismo de contratación, ¿cierto? Considerando los quórum necesarios para poder aprobar esta contratación. Hace varias semanas atrás se discutió la misma licitación, que quedó desierta, obviamente, donde no hubo este tipo de observaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que, y aquí voy a dar una opinión transversal, señor presidente, transversal, tanto para la información que nos entregan por parte del municipio, también para la responsabilidad que nosotros nos compromete, digamos, como concejales, como miembros de cada una de las comisiones, respectivamente hablando, y el mandato que la ley nos entrega. Actuemos con responsabilidad, actuemos con seriedad, porque finalmente, más allá de que todas las opiniones vertidas en este tipo de consejos sean emitidas por cada uno de nosotros, tienen efectos. Y en este caso, va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Entonces, en ese sentido, señor presidente, yo quiero ser sumamente franco, sumamente directo y claro que en lo que la ley me faculta y de acuerdo a los antecedentes que yo tuve a la vista, yo no veo ningún problema y ninguna dificultad al respecto sobre este tipo de contrato. Eso quiero acotar, señor presidente. Gracias. Gracias, don Juan. Para dar continuidad a la ronda, le voy a ofrecer la palabra al concejal Patricio Manosalva y posteriormente para las réplicas respectivas. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, gracias, presidente. Bueno, en comisión trabajamos hace muchas semanas atrás en esta licitación, y ahí solamente me queda sumarme a las palabras del colega Yancopil. Hicimos todas las preguntas, aunque parezcan obvias, algunas consultas que hicimos que están ahí en el acta. Eh, yo agradezco la disposición de mis colegas, ¿cierto? De los que tienen más experiencia en el tema, don José Antonio, Juan, siempre con la capacidad, ¿cierto? De explicarme a mí a veces que soy, es decir, mi primer periodo, pero, ¿cierto? En estos contratos más grandes, digamos, ¿cierto? Que son transversales y son importantes, por eso lo estamos tomando aquí el acuerdo. Y don Luis también Herrera, que siempre ha explicado cada uno de los puntos, así como lo explicó ahora en extenso, ¿cierto? Sobre las dudas que tenían las colegas. De los puntos más importantes que, bueno, de hecho lo hemos tocado ya en sesiones ordinarias. Me acuerdo que una vez estuvo el jurídico, si no recuerdo mal, fue el don Eduardo Rebeco en un consejo ordinario, donde hemos analizado este tema de las bases de esta licitación, que, cierto, que Contraloría está constantemente observando. Es decir, de hecho, el trabajo de Contraloría es eso, ¿cierto? Y se viene trabajando hace mucho tiempo. Antes los contratos no eran tan así, las bases eran otras. Y yo sé que
hecho un trabajo minucioso, nosotros hemos hecho las consultas pertinentes, eh, y una vez, cierto, se adjudique este contrato o no, bueno, depende de la votación que vamos a tener a futuro. Esto también va a Contraloría y toma, cierto, razón y obviamente van a analizar toda, si estuvo bien el proceso o no. Y también, obviamente, estos contratos se pueden retrotraer, ¿cierto? Si es que no cumplen con lo que dicen las bases. Lo más importante, y fue una de las consultas también, fue la mejora que, bueno, no sé si tendrá tiempo don Luis, pero los puntos que se diferencian estas bases con anteriores es que tienen que mantener una mejora sustentable, ¿cierto? También en el sueldo, digamos, ¿cierto? En las mejoras para los trabajadores, se mantienen, ¿cierto? La misma planta, digamos, de trabajadores, que eran puntos que nosotros teníamos las dudas y en esta comisión que dice Juan del 100% de asistencia que hemos tenido, eh, se ha hecho un trabajo serio cierto, y tengo la certeza porque lo he visto en mesa y lo he escuchado también a don Luis responder todas las inquietudes, que vamos por un buen camino y, cierto, llega a no aprobarse este contrato, sin duda Contraloría también tiene que tomar cierto conocimiento. Gracias, presidente. Gracias, colega. Tratándose de un tema, tal como lo comentó el concejal Ñecupil, bastante extenso, complejo, pero también delicado por lo que implica. No quisiera coartar la posibilidad de que cada uno se pueda expresar de la forma que estime pertinente. Sí les pediría la posibilidad también de resumir y acotar un poco, no redundar en los temas, a fin de poder avanzar. En tal sentido, ¿cierto? Le voy a ofrecer la palabra a don Luis, que estaba hace rato pidiendo para dar algunas respuestas, y también solicita al alcalde subrogante a continuación, don Francisco Doña. Gracias, presidente. Don Sí, Luis, don sí, Luis, le pido por favor, sí. lo suyo me interesa, pero quiero indicar algo antes que usted diga, por favor. Si me lo mira el presidente, Bueno, sí, está bien, don Francisco. ya, gracias. Mire, bueno, yo he escuchado a todos los concejales con atención. No sabemos la votación final, pero lo que sí me llama la atención de que los antecedentes que tenemos nosotros son los mismos que se pondrían en tabla en una nueva votación, porque no hay otros antecedentes más que agregar. Todo lo que se envió a los concejales la semana pasada, don Luis, lo conversamos el día viernes y se le enviaron todo lo que tenemos. No sé qué más podríamos poner a la mesa nosotros, en que los pidan, los timbres yo sé que están, tal como dijo don Luis, lo que la Contraloría envió para acá fue la aprobación de las bases con indicadores o con algunas indicaciones que había que instalar en las bases, que se instalaron en las bases al 100%. Entonces, me preocupa lo que viene, sin perjuicio que la votación sea como sea, pero ¿qué otro antecedente posteriormente vamos a tener a la mesa si son los que tenemos ahí y que son, a nuestro juicio, que son los que se requiere para continuar con este proceso? Disculpe, Luis, pero quería indicar también de que qué vamos a hacer en caso de. Gracias. Sí, gracias, gracias, presidente, gracias, don Francisco. Sí, yo quisiera aclarar, yo lo dije en un momento, nosotros no hemos hecho, hay cosas que hay que hacerlas por mandato de la estructura de funcionamiento y que establece la ley. Por ejemplo, nosotros le decía, el cronograma tuvimos que aclarar, tuvimos que hacer decreto adecuándolo, porque seguíamos con el primera licitación. Entonces, las primeras preguntas que nos hacían los oferentes en el periodo de preguntas, no sé si están escuchando, concejales, parece que se fue la señal o no. No, si se escucha bien, don, Ya. don Luis. ¿Se Entonces, escucha bien? lo primero, si ustedes revisan todos los decretos, porque los decretos nosotros los vamos colocando en los fistos, porque tal como dice la concejal, van quedando y para darle un orden. Entonces, la modificación que se hizo casi en las tres licitaciones, que uno podría pensar son modificaciones a las fases, pero es una modificación a un cronograma, porque especialmente respecto a la visita a terreno de los posibles oferentes porque no sabíamos, estábamos con el tema de que no sabíamos cuándo la Contraloría nos iba a dar respuesta, ni iba a acusar. Entonces, todos los plazos estaban condicionados a la fecha en que se publicara la licitación. Y ahí se contaban días. Perdón entrar en detalle. Entonces, claro, y no calzaba naturalmente en la segunda licitación y la tercera licitación. Entonces, nosotros estaba, porque el cronograma estaba dentro de la fase, ¿ya? Entonces,
nosotros tuvimos que hacer adecuación y ajustarnos ya a tiempos reales, ya cuando la licitación estaba en curso. Y usted revisa los decretos que se hicieron, que yo los tengo aquí, ya. Pero eso, primero, modificaciones por el cronograma. Segundo, una modificación, si no me equivoco, por las preguntas que hacen los posibles oferentes. Y hacía una pregunta y con mucha fuerza un oferente, ¿ya? Respecto a los antecedentes. Hay un ítem dentro de las bases antecedentes para contratar. Y se le pedía ahí, por eso yo digo, por eso hacía la primera reflexión, que las bases a veces hay que ser más, ¿me entiende? En el tiempo se han ido quizás yendo por caminos que no corresponden y no están ajustados a la ley. Porque ¿qué no observa? Porque en las bases decía que tenía que hacer, ¿no es cierto?, firmar. Dice, yo le voy a leer el punto de las bases, dice, porque la tengo aquí. Punto dice, declaraciones juradas notariales pedía, que tenían que juntarse para poder el antecedente a firmar el contrato una vez ya adjudicado. Y lo que nos dice y nos dijo el señor, y nos dio hasta un número del oferente, el que presentaba la pregunta, el que hizo la pregunta, decía que hay un dictamen de la Contraloría que decía que no se pueden pedir documentación firmada ante notario, porque en definitiva toda la documentación que se ingresa en el portal viene de manos del oferente, o sea, nadie podría estar al tema. Pero lo que hay que pedir es declaración jurada, y eso es lo que cambiamos. Cambiamos porque decía declaración notarial, ¿no es cierto? Si ustedes revisan el punto 17.1, que tengo aquí el decreto que lo modificó. Uno de los decretos que nos indicó la concejal fue el 1791 del 9 de mayo. Y eso es lo que hace precisamente a raíz de una pregunta, y dice, considerando la pregunta formulada por el oferente, etcétera, etcétera, modifíquese el punto 17.1 de los antecedentes para contratar. Los puntos 5 y 6 sobre personas jurídicas y puntos 3 y 4 sobre personas natural, eliminando en todos ellos, a continuación de jurada, la palabra notarial. ¿Entiendes? Entonces, solamente él nos dijo, y claro, y había un dictamen de la Contraloría que decía eso, ¿ya? Entonces, ese es un decreto que indicó de modificación de base, porque claro que lo tenemos titulado, el decreto modifica punto 17.1 de las bases, pero ¿cómo? Imagínense si ese periodo de preguntas que existe está dentro de la ley. Y ahí, imagínense que cada pregunta después fuera la Contraloría toma de razón. Si la Contraloría tomó razón de las bases, y lo único que hizo observaciones, que nosotros las aclaramos en decretos que también están dentro quizás de lo que dijo la concejal Tania Villalobos. Entonces, y después hay otro decreto, que dijo ella, el 2747, ¿ya? Que hace lo mismo, dice, aclaración, el título del decreto, aclaración a las bases de acción, servicio de recolección, etcétera, y ahí están las dos que yo le comentaba antes. Dice, aprueba aclaraciones a las bases administrativas, estoy viendo la parte resolutiva del decreto, a las bases administrativas correspondientes al proceso licitatorio para la concesión de servicios de aseo, etcétera, ¿ya? Como se indica en los puntos que se hace referencia a continuación. Y ahí está lo que yo les señalaba. Modificamos el punto 15.4, cumplimiento de los requisitos, porque la Contraloría nos dijo que nosotros no podemos dejar fuera inadmisible una oferta, ¿ya? Cuando viene con errores, si es que se acepta corregir algunos errores, sino que lo único que podemos hacer es castigarlo con puntaje, porque están dentro de los términos de evaluación, porque hay que considerarlo dentro de los términos de evaluación. Y después, en el punto B, dice punto 16.3, comunicación de resultados de la licitación. También se lo comenté, ese es el decreto 2747 que decía la concejal. Dice, se aclara que las consultas en relación a la adjudicación deben realizarse a través del sistema de información del mercado público. Entonces, todas las modificaciones, y ahí me las juego, todas las modificaciones que se hicieron son por lo que indicó la Contraloría, ¿ya? Que había que hacer esas aclaraciones, y otras que tienen que ver con el cronograma o que puedan surgir de preguntas que hacen los posibles oferentes. Porque está en la ley, hay un periodo de preguntas, y nosotros tenemos que dar respuesta. Y si en esas preguntas tiene peso lo que plantea el posible oferente, es que nosotros tenemos que ajustarlo a la ley. Y ahí el oferente nos dice, por ejemplo, que hay un dictamen de Contraloría que dice que no se pueden pedir declaraciones juradas en los documentos que se ingresan a la plataforma respecto de su oferta. Entonces,
Nosotros todo lo hicimos enmarcado en la ley. Mire, yo le confieso, uno lleva harto años en esto, ¿ya? Y uno es riguroso en esto. Sino uno no empezó ahora nomás en trabajar en el mundo público. Entonces, uno más que nadie sabe las consecuencias de cometer errores. Porque no solamente va uno, sino que va también el jefe de servicio y otros directivos si es que estamos haciendo las cosas mal, ¿ya? Entonces, y también ustedes, pues, si ustedes, de hecho, esto que estamos viendo en esta licitación, y yo también tomo en cuenta lo que dice el concejal, perdón, el administrador municipal, porque en general se confía en lo que se hace en las comisiones. Entonces, no deja de preocupar que pueda cambiar ese norte, porque hay cosas técnicas, ¿ya? Hay cosas técnicas y que tienen que ver, porque aquí, mire, yo le voy a decir lo siguiente, aquí hay toda la comisión son los cargos más importantes dentro de la municipalidad, ¿ya? Los cargos de directivos más importantes, finanzas, control, obras, yo, SECPLAN y el que habla, y el secretario municipal. O sea, mire, esta situación, y yo entiendo al administrador municipal, porque ya, no sé, pues, nosotros cuando mandamos los antecedentes adicionales, ¿no es cierto? A pesar de que ya la comisión haya revisado todo eso, porque esa es la función de la comisión. Entonces, aquí también se está poniendo, perdone que le diga con franqueza, se está poniendo en duda el trabajo de la comisión, porque son técnicos, son muy objetivos, nunca había un problema y así lo reconocen y lo comentan aquí los directivos cuando nos reunimos respecto de su fallo, digamos, de su evaluación. Entonces, yo le digo, ¿cómo, en definitiva, vamos a estar, ¿no es cierto? Primero, con todo respeto, si tuvieran que ir a toma de razón, porque pueden haber muchas preguntas de los oferentes, y eso la Contraloría lo dice, porque hay un proceso de aclaraciones, en ese proceso de aclaraciones precisamente dice, hagan estas aclaraciones, estos alcances que le estoy haciendo, estas observaciones últimas que le estoy haciendo. Lo dicen en el oficio de la Contraloría cuando toma razón, dice. Entonces, porque naturalmente la Contraloría tiene harta trabajo también. Imagínense si después, ya una vez tomado razón de la FES, estuviera prácticamente dirigiendo y operando la licitación. Ahí ya empiezan a operar las propias normas de compras públicas, como que estamos comentando que los posibles oferentes pueden hacer preguntas y que nosotros, en base a esas preguntas, tenemos que hacer correcciones a las bases porque no se ajustan a derecho. No podemos decir, no, es que nosotros, no, tenemos que corregir. Entonces, todas las correcciones, todas las modificaciones a las bases, ¿ya? Fueron, primero, hechas en base a lo que nos pidió la Contraloría, ¿ya? Segundo, a modificar el cronograma, porque precisamente para no modificar, hacer nada dentro de las bases, nosotros lo hicimos posteriormente a través de un decreto, ¿no es cierto?, que adecúa, ¿no es cierto?, los tiempos de la licitación, el cronograma de la licitación. Y tercero, sobre preguntas. Entonces, realmente, yo soy franco a todos ustedes, señor concejal. Todo se ha hecho en esos términos. Entonces, la verdad, y como lo dice el administrador, nosotros mandamos todos los antecedentes y le pusimos, si tuviera dudas, nos hicieron la consulta en el correo, ¿ya? Que nos acusara recibo, que también, hasta ayer, porque aquí me revisaban que operan en el sistema, me decían que todavía no habían acusado recibo y ya, pero le dije yo, pero yo tengo entendido que ya por alguna vía ellos tienen conocimiento de estos antecedentes y que si las recibieron están confort, podría pensar uno, yo no quiero decir eso así, pero se habían enviado, se enviaron inmediatamente el día viernes después de la reunión extraordinaria anterior. Perdone que me haya dado la lata, No, presidente. don Luis, se Ya, agradece su explicación, se entiende y yo, bueno, en mi intervención quisiera reflexionar sobre lo siguiente. Mire, eh, a ver, yo creo que no se entienda que nosotros cuestionamos, ¿cierto?, el grado o el conocimiento técnico o profesional de los integrantes de la comisión. Yo creo que en ese sentido tenemos que remitirnos a la facultad que la ley le otorga al Consejo Municipal para pronunciarse sobre estas materias, digamos, y que tiene como objetivo a lo mejor realizar, no cuestionar el trabajo, sino que somos seres humanos y se puede cometer un error. Puede hacer alguna pesquisa de alguna situación que pudiera ser compleja. Recuerde usted que en el proceso anterior
también hubo un tema de interpretación, si se consideraban algunos temas de forma o de fondo, que en definitiva también se rechazó esa propuesta porque no se ajustaba al principio estricta sujeción a la base. Entonces, temas de esos pueden haber y los procesos de licitación entiendo que en general en el país están llenos de todo este tipo de situaciones complejas. Por otra parte, también yo quiero validar siempre la opinión de cada uno de los integrantes del Consejo. En ese sentido, todas son válidas y me remito una vez más a la facultad que la ley le confiere a cada uno de los integrantes del Consejo. O sea, si nos ponen esta disyuntiva o en esta posición es por alguna razón que el legislador tuvo en su momento para que nosotros opinemos respecto de materia. Si en nuestra opinión cometemos algún error o en alguna decisión, tendremos que tener la capacidad de poder asumir eso. Pero creo que las opiniones en general son todas válidas, son todas válidas. Y también como lo mencionó el concejal don Juan Yacupil, concuerdo en que cada decisión tiene una consecuencia, digamos, cualquiera sea. Recuerden ustedes también que en materia, cuando se habló del tema de la ley de la planta municipal, ¿cierto? También le transfería responsabilidad al Consejo de aprobar un presupuesto no financiado. Yo me recuerdo eso. También tenemos responsabilidad, ¿cierto? Los concejales en ese sentido. Entonces, ni lo uno, no quiero descartar ni descalificar ninguna opinión de los integrantes del Consejo, todo respetable. Tampoco quiero que quede, ¿cierto, don Luis, el hecho de que no confiamos en la parte técnica, pero pueden haber errores, sin lugar a dudas. Y por otra parte, mi consulta o mi duda han quedado aclaradas. Yo entiendo que la Contraloría aprobó las bases, entiendo que hizo observaciones. Esas observaciones debían informarse en el proceso de aclaraciones, tal como usted lo mencionó, y hubo otros aspectos que a juicio del municipio fueron temas más bien de forma, cronograma. Esos en particular, y en lo personal, yo lo dejaría en manos de la Contraloría. ¿En qué sentido? Que la Contraloría tiene que tomar razón no nuevamente de las bases. En este proceso es lo que toma razón es del proceso en sí de licitación. Eso es lo que va a hacer la Contraloría ahora, si se actuó correctamente, se ajustó a las bases y se ajustó a las indicaciones que la Contraloría hizo en un momento. Por lo tanto, aún así la Contraloría tiene la facultad, si estima que no se ajustó a derecho, de retrotraer el proceso a una etapa previa. Puede hacerlo, lo puede hacer y de hecho históricamente lo ha hecho en otras oportunidades. Entonces, para lo personal, para mi tranquilidad, tengo ese proceso aún de la Contraloría, que es la toma de razón del proceso de licitación. Dicho eso, no tengo más consultas en lo personal. No sé si alguno de mis colegas quisiera rondear alguna otra idea, más breve ahora para ir cerrando ya y pedir el acuerdo pertinente. No hay consultas. Perfecto. Bien, bien. Entonces, el acuerdo es como sigue. Acuerdo para aprobar contrato con empresa que ejecute el servicio de recolección de transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, limpieza y mantención de áreas verdes comuna de Tucapel. Esto todo en conformidad al acta de contrato de licitaciones que leyó el presidente de la comisión, don Juan Ñancubil. Entonces, en votación vamos a pedir el pronunciamiento de don Patricio Manosalva. Apruebo, presidente. Concejala Tania Villalobos. Yo rechazo en función de los argumentos ya indicados. Perfecto. Concejal don Felipe Altamirano. Yo apruebo, presidente. Concejal don Jaime Enríquez. Rechazo de acuerdo a lo indicado anteriormente. Perfecto. Concejal don Juan Ñancupil. Apruebo, presidente. Y en lo personal también, conforme a los antecedentes, a lo que mencioné hace un momento, apruebo la contratación. En tal caso, don Gustavo, conforme a lo que se señaló al principio, se aprueba por mayoría y también de acuerdo al quórum requerido estaría aprobada la contratación, ¿no? Exactamente, don José Antonio, se cumplen los dos requisitos copulativos. Perfecto. Bien, se agradece la participación y la opinión de cada uno de los integrantes de este consejo. Se agradece el trabajo de los equipos desde el municipio, técnicos y directivos.
Eh, Eso. Y que tengan todos un excelente día, una excelente Igual, jornada. Muchas gracias. Gracias, chao. Que tengan señores buen día. concejales Chao, Muchas y gracias. chao. concejala. Chao, Igualmente, chao. hasta luego. Chao, chao. Chao.